Incautan rusos lujoso departamento de Zelensky. Y es que las reclamos de parte, pues sobre todo de los europeos que están viviendo pues una de las peores etapas, por lo menos en lo que va de este siglo, en el cual finalmente los precios de los productos que se han ido al cielo, así también el cómo finalmente ha habido desabasto, crisis políticas, económicas, monetarias en diferentes países de toda la comunidad europea, pues tienen el reclamo, el de ¿por qué se le sigue inyectando dinero a la guerra entre Rusia y Ucrania si es algo que pues no genera beneficio alguno para muchos países de Europa? Estados Unidos se puede dar el lujo de ello, porque sabemos que después de que ganen o pierdan esta guerra, le van a cobrar a lo chino a Ucrania. Bueno, pero lo que echa por la borda todo esto es los escándalos de cómo le encuentran millonarios desvíos al presidente ucraniano. Este Robin Hood, el cual se ha intentado y se ha paseado por todo el mundo, pasando la canasta para que todos apoyemos su guerra contra el perverso dictador Putin. Pues bueno, al parecer pues termina también dándole pellizquitos a las aportaciones internacionales a favor de esta guerra. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publi? Bienvenidos todos a un nuevo video. Efectivamente, el Parlamento de Crimea habría encontrado un par de objetos, un par de activos pertenecientes a la familia Zelensky, a la familia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y estos tendrían incluso algo que ver con la posible corrupción que se vive en Ucrania. A pesar de que los medios occidentales lo intentan ocultar, a pesar de que tratan de vestir a Zelensky como un santo, poco a poco se van revelando ese tipo de acciones. Resulta que Crimea votó por unanimidad para nacionalizar los activos de los oligarcas y políticos ucranianos en la península. La agencia de noticias RIA Novosti citó el servicio de prensa del Consejo del Estado informando precisamente que entre los activos se encuentra un apartamento. Pero no está a nombre de Zelensky, está a nombre de su esposa, Elena Zelenskaya. La esposa de Volodymyr Zelensky es la dueña de este fantástico edificio. Y ustedes dirán, bueno, quizás ella lo compró. No, el que compraría el edificio es Zelensky, porque recordemos que en ese pasado entonces, aproximadamente en el 2012, porque según los informes se compraría en estas fechas, él como tal era el que tenía sus espectáculos, salía en videos bailando provocativamente, era un actor. Se compró su casa, formó parte de los Pandora Papers, este fantástico conglomerado de corrupción que fue tendencia incluso porque involucraba a actores políticos de todo el mundo. Y a pesar de eso, parece que todo el mundo olvidó que Zelensky parecía en los Pandora Papers. En este caso se ha confirmado que se confiscaron más de 130 propiedades, entre ellas un cine, fábricas, centros comerciales, bodegas, estructuras bancarias, entre otras cosas. Pero en febrero pasado, Crimea también votó a favor de nacionalizar 500 propiedades pertenecientes también a políticos y empresarios ucranianos. En el caso de Zelensky, se estima que el penthouse de 3 habitaciones, hasta las que se conocen, de Zelenskaya en la costa del Mar Negro, cerca de la ciudad turística de Yalta, tendría un valor aproximado de $800,000. Se lo compró, de hecho, a un magnate de los negocios en el 2013 por poco menos de $164,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tendrían precisamente que entregarle este tipo de propiedades a Zelensky? Porque casualmente, un par de años después, Zelensky ganó las elecciones presidenciales en el 2019.
Y Reuters en ese lejano entonces, cuando trataba de informar la verdad y no cubrir a Zelensky o a Estados Unidos, informó que el precio pagado por la propiedad fue de al menos un 50% más bajo que la tasa del mercado. Llama mucho la atención precisamente de que le permitieran este tipo de acciones a Zelensky, que le prometió, que le dio Zelensky a cambio de pagar una mínima cantidad. 164,000 pagó Zelensky y la casa, este penthouse, costaba $800,000. Llama mucho la atención y ustedes dirán, no es mucho dinero, ni siquiera costaba 1,000,000, pero recordemos que es Crimea, es una zona muy pequeña. En una zona turística, por cierto, pero a pesar de todo es una zona muy pequeña, la península de Crimea, que estaba a punto precisamente de entrar en conflicto entre lo que es Rusia y Ucrania, y fue precisamente en ese entonces, en el 2014, que Crimea logró formar parte de lo que es Rusia. Obviamente, Zelensky perdería prácticamente su penthouse, ya no podría acudir a lo que es Crimea de forma tan libre, al ser luego un candidato presidencial y al ganar las elecciones, siendo tan radical en contra de los ciudadanos. Estas incautaciones se producen en respuesta a una ley que introdujo Ucrania, que legaliza la confiscación de activos de ciudadanos y empresas rusas sin compensación. Y es lo mismo que hizo Crimea. Les quitó sus activos, prácticamente también los confiscó, y tampoco habrá compensación. ¿Por qué te voy a pagar si tú no me estás pagando y tú también estás haciendo lo mismo? Me estás quitando los activos de mis empresarios, de mis ciudadanos. Si tenías una casa en Kiev y eres de origen ruso, huye. Huye, porque lo que menos quieren las personas de Kiev es a ciudadanos de origen ruso. Entonces, si no quieren a los rusos, ¿por qué siguen con esta guerra? Simple y sencillamente entréguenle esa parte del territorio de Kiev que tiene a ciudadanos ucranianos, la mayor parte de ciudadanos ucranianos, más del 90%, 95%, que fueron precisamente los que votaron a favor de unirse a lo que es Rusia, cuando firmaron los referéndums, que Kiev ni siquiera quiere avalar, a pesar de que hubo personas que supervisaron dicha elección. Independientemente de eso, en agosto Kiev aprobó la confiscación de más de 900 propiedades de origen ruso en este país, por un valor aproximado de $765 millones. Rusia ha visto sus activos estatales y privados por valor de miles de millones de dólares congelados y confiscados en países occidentales desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Desde entonces, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea están buscando las formas de entregar los activos a Ucrania para la reconstrucción, llegando a crear leyes para poder enviarle los activos a Ucrania. Eso sí, la Unión Europea le acaba de pagar lo que serían intereses por mantener congelados los activos de Rusia. Quieren supuestamente invertirlos. La idea es tomar los recursos, invertirlos y casualmente se perderían. Habría un problema en el banco, habría un problema por X o por y esos recursos se perderían. La intención sería invertirlos en Ucrania y casualmente habría un colapso en el sistema bancario y los recursos se perderían. Pero también deben recordar que tendrán que pagarle a Rusia esos activos, porque Rusia no los invirtió, los invirtieron ellos. Corren el riesgo de jugar este truco que también podría salirles contraproducente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.